¿Y si te dijera que aquello que cuelgas en tu salón algunos inviernos no siempre fue simplemente adorno? Que muchas de esas costumbres son ecos de rituales que, hace siglos, se levantaban como respuesta humana a la oscuridad, al miedo y al deseo de controlar el tiempo. Y sin embargo, y aquí está lo decisivo, eso no es lo más importante. Lo que cambió todo no fue solo una fecha en el calendario, sino que el Dios eterno decidió entrar en la historia de la manera más vulnerable posible. Se hizo carne, vivió entre nosotros, y por eso tuvo que nacer como nosotros. Hoy quiero invitarte a mirar esa decisión divina con ojos nuevos, no para condenar tus tradiciones, sino para entender la profundidad teológica que hay detrás de la encarnación. ¿Por qué el Hijo del Padre no optó por aparecer en poder ni en visión solamente, sino por asumir una humanidad concreta? Si entendemos eso, podremos discernir con amor qué debemos conservar, qué debemos transformar, y cómo podemos dejar que la luz de Cristo limpie lo mezclado sin caer ni en la indiferencia cultural ni en la condena dura. Primero, situemos el problema. En muchas culturas, el invierno trajo siempre un tipo de rito. Se encendían hogueras para espantar la noche, se hacían banquetes para reforzar lazos comunitarios, se alzaban altares para pedir por la continuidad de la vida. Los nombres cambian. Yule en el norte, Saturnalia en el mundo romano, la fiesta del Sol Invictus en tiempos imperiales. Según registros históricos y estudios comparativos, muchas celebraciones que hoy vemos como tradición fueron en origen intentos humanos de responder a la fragilidad del mundo, controlar la oscuridad, invocar ciclos, pagar respeto a fuerzas que la gente percibía como determinantes de su destino. Con el paso del tiempo, la Iglesia y las comunidades cristianas no vivieron en aislamiento cultural. Hubo mezcla, adopción, resignificación. Algunas prácticas se transformaron y se integraron a la vida cristiana con un nuevo significado, otras permanecieron como costumbres sin que la gente hiciera un examen profundo de su origen. Ese proceso no es un juicio único ni una acusación a quienes celebran, es la realidad histórica de cómo la cultura y la fe dialogan constantemente, a veces de forma saludable, a veces con confusión espiritual. Lo que debemos reconocer con honestidad pastoral es que la mezcla trae consecuencias. Puede nublar la claridad del Evangelio, puede introducir hábitos que arraigan en corazones sin que se examinen a la luz de la Escritura, y en algunos contextos puede facilitar que se consoliden prácticas que distraen de la adoración al Dios vivo. Si esto te toca, quédate conmigo. Si sientes que hay algo en tu hogar que necesita claridad, escribe en los comentarios, Señor, abre mis ojos, y suscríbete para que podamos seguir creciendo en discernimiento juntos. Ahora, ampliemos el panorama histórico con prudencia. No estoy aquí para dictar una lista de buenas o malas costumbres sin matices. La historia muestra, no determina por sí sola. Se cree que en muchas comunidades la necesidad de calentar la noche fría, celebrar la vida y buscar señales de esperanza condujo a ceremonias que los contemporáneos habrían llamado ritos paganos. Los romanos tenían Saturnalia, caracterizada por banquetes, inversión de roles sociales y celebración comunitaria. En el norte de Europa, las comunidades germánicas celebraban el retorno de la luz con festejos que hoy asociamos a Yule, y el culto al Sol Invictus, en ciertos períodos del imperio, fue una respuesta al símbolo de luz victoriosa sobre la oscuridad. Con el avance del cristianismo institucional, algunos líderes vieron la oportunidad de cristianizar tiempos y formas para no dejar al pueblo sin ceremonias útiles. Otras comunidades optaron por un rechazo más estricto. Lo que está claro es que no hubo un único camino. En algunos casos, las formas se resignificaron por completo, incorporando contenido cristiano. En otros, la forma permaneció y el contenido quedó sin transformar. Esa historia nos enseña una lección práctica. La mezcla cultural no es un simple asunto de estética. Tiene raíces espirituales porque las formas comunitarias actúan como vectores de sentido para generaciones enteras. Frente a esto, la Escritura plantea una advertencia y una promesa. En el Antiguo Testamento, encontramos múltiples llamados a no adoptar los ritos y costumbres de las naciones vecinas, porque esas prácticas estaban ligadas a sistemas de culto que desviaban a Israel del Dios verdadero. Véase Deuteronomio 12, 29, 32, donde se presenta la tensión entre mantenerse fiel a la revelación y dejarse seducir por lo externo.
Los profetas repitieron esa llamada cuando la fe se mezclaba con formas que empobrecían el culto, y el llamado a la purificación del altar fue tanto religioso como social, restaurar el centro de la vida comunitaria hacia Dios. Al mismo tiempo, la grandeza del Nuevo Testamento es que nos muestra a un Dios que no se resuelve a la distancia. Hebreos, en 2 pasajes centrales, deja claro por qué la encarnación fue necesaria. El Hijo comparte nuestra carne para identificarse con nuestras pruebas y para ser un sumo sacerdote que puede compadecerse. Hebreos 2, 14, 18, 4, 15. No es una metáfora etérea, es la convicción de que el Salvador no permanece fuera de la condición humana. Él conoce el peso de la tentación, el dolor de la pérdida, la vulnerabilidad del sufrimiento. Esa identificación no es solamente sentimental, es estratégica y redentora, porque para rescatar lo que estaba perdido, quien rescata tuvo que entrar en el lugar donde se perdió. Aquí conviene detenernos y mirar con claridad. ¿Qué implican estas afirmaciones para nosotros, hoy en nuestras casas? Si Jesús se hizo como nosotros para identificarse y participar del conflicto humano, entonces su nacimiento no fue una moda ni un simple símbolo. Fue la táctica divina para reorientar, purificar y restaurar desde dentro. La encarnación supone que Dios no solo nos mira desde fuera, ni nos obliga a excluir todo lo que es humano. Al contrario, Él entra en lo humano para dignificarlo. Pero eso plantea una tensión. Si la cultura puede camuflar prácticas que confunden, ¿cómo actúa Cristo dentro de esa cultura sin volverse sincretista? ¿Cómo salva sin sincretizar? ¿Cómo transforma sin neutralizar la riqueza humana que no es mala en sí misma? Respondo con 3 ideas que iré desplegando: identificación, exposición y restauración. Empecemos con la primera. Primera razón: identificación total. Hebreos lo expresa con fuerza. Cristo comparte nuestra carne para identificarse con nuestras flaquezas y para ser un intercesor que comprende la prueba. Esto significa, en términos prácticos, que Jesús no es un observador lejano que dicta normas. Él asume nuestras condiciones, la fragilidad, la carne marcada por el pecado, la realidad del miedo y de la pérdida. ¿Qué implica esto para una familia que enfrenta tradiciones antiguas? Implica que la voz de la encarnación puede hablar desde dentro de la experiencia humana y no solo desde un dogma abstracto. Cuando una madre se arrodilla junto al árbol pensando en lo que su familia vivió durante generaciones, Dios conoce ese gesto y lo comprende. La identificación de Cristo con nosotros ofrece empatía, no excusa, consuelo, no licencia para permanecer en la confusión. Aplicación concreta. Esto significa que antes de juzgar una práctica, debemos escucharla, preguntar: ¿qué significa esto para mi abuelo? ¿Qué historia guarda esta canción en nuestra casa? La identificación de Cristo nos llama a hacer preguntas con compasión, a desarmar juicios rápidos y a ofrecer un espacio donde la memoria y la fe puedan confrontarse a la luz del Evangelio. Mini gancho. Ahora, hay una segunda razón que cambia la perspectiva. Jesús no vino solo para comprender, vino para descubrir. Segunda razón: exposición del sistema. Al encarnarse, el Hijo no se limita a compartir nuestra condición, trae también una luz que revela. Viniendo como hombre, Jesús desenmascara las raíces espirituales del pecado y los sistemas que dominan la cultura, no para destruir culturas por capricho, sino para exponer lo que esclaviza al corazón humano. Pensemos en cómo, en su ministerio, cuestionó no solo actos individuales, sino estructuras, religiosidad que homogeneizaba, prácticas que oprimían a los vulnerables, tradiciones que servían para mantener poder antes que para acercar a la gente a Dios. Esto quiere decir que la encarnación es subversiva. Al entrar en la humanidad, Cristo no se quedó callado frente a las prácticas que deforman la imagen de Dios en el ser humano. Al manifestarse, iluminó las raíces del orgullo, la miseria del legalismo y la fragilidad de sistemas que prometen seguridad donde solo hay esclavitud. ¿Cómo se traduce esto para nosotros en hogares donde conviven símbolos de distintas procedencias? Significa que la presencia de Cristo en nuestra vida debería dejar al descubierto lo que mintió a nuestro corazón diciendo: con esto te salvarás, con esto tendrás paz. La exposición que trae Cristo no es para humillar, sino para liberar. Cuando lo que está oculto sale a la luz, puede ser confrontado y sanado. Aplicación concreta. Esto significa que debemos arriesgarnos a cuestionar:
no por curiosidad mórbida, sino por obediencia pastoral. Examinar el origen de lo que practicamos, preguntar qué reina en nuestros altares, si lo que adoramos es al Dios verdadero o algún sustituto que nos promete control. Esto requiere valentía comunitaria, hablar en familia, enseñar a los hijos por qué hacemos o no hacemos determinadas cosas, pedir luz a Dios. Aquí quiero compartir una historia breve que ilustra ambos movimientos, identificación y exposición, sin señalar a nadie en particular, sino para que veas cómo puede vivirse esto en carne propia. Hace algunos años conocí a una familia, llamémosles los Morales, que durante generaciones había celebrado la noche con un ritual muy concreto. Preparaban la mesa en un rincón de la casa, dejaban pan y bebida, y encendían velas, como ofrenda a la memoria. Para ellos era tradición, para algunos de sus abuelos, una costumbre que traía consuelo tras la guerra, una manera de recordar a quienes faltaban. Cuando los Morales comenzaron a asistir a una comunidad que enseñaba acerca de la encarnación y el poder libertador de Cristo, surgió una tensión buena y difícil. No se trató de quitar la mesa por decreto. Primero se escuchó, la familia habló de la historia, de las lágrimas, de lo que esa mesa representaba. Luego, con paciencia, se expusieron las preguntas. ¿Qué están pidiendo cuando encienden esas velas? ¿A quién estamos llamando cuando dejamos esa comida? A través de oración y diálogo, no hubo una imposición, sino una decisión comunitaria de reinterpretar. La mesa se convirtió en un recuerdo agradecido, una invitación a orar por los ausentes y a compartir pan con los vecinos necesitados, redirigiendo la intención hacia la alabanza a Dios y la compasión práctica. Nadie rompió la memoria fue restaurada a su marco cristiano. Mini gancho. Ahora bien, cuando Jesús expone, también purifica, y aquí entramos en la tercera razón, que conecta identificación y exposición con restauración. Tercera razón, comienzo. Redención y purificación desde dentro. La encarnación habilita que lo sagrado entre lo común y lo transforme no por una simple sustitución de símbolos, sino por una regeneración del corazón. No basta con cambiar formas, la transformación verdadera toca el interior. Si el árbol o la luz se convierten en un medio para glorificar a Dios y para edificar, su función cambia. Pero la purificación que trae Cristo opera a otro nivel, cambia la intención, reorienta el deseo, restaura el propósito de las prácticas. Esto significa que no se trata de una sustitución mágica de símbolos, como si cambiando un adorno obtuviéramos automáticamente transformación espiritual. La encarnación habilita un proceso gradual: exposición, arrepentimiento y renovación. Aplicación concreta. Esto implica pasos prácticos que mencionaré en detalle, pero que por ahora quiero presentarte en esencia: examinar el origen sin obsesión, orar por discernimiento, enseñar a la próxima generación con claridad y reparar el altar del hogar para que la adoración sea central. No prometo resultados automáticos. La restauración es una obra del Espíritu que requiere paciencia y fidelidad humana. Al llegar hasta aquí, ya estamos viendo el corazón del asunto. Jesús tuvo que nacer como nosotros para identificarse, para denunciar y para restaurar desde dentro. Estas tres razones actúan como un trípode teológico que explica por qué la encarnación no es irrelevante frente a la cuestión de las tradiciones mezcladas. Pero aún quedan otras capas: la restauración de la imagen humana, la derrota de la muerte y la recuperación del dominio perdido. En la siguiente parte, profundizaremos cómo la encarnación reorienta la dignidad humana y cómo su victoria toca las prácticas que esclavizan. Antes de seguir, quiero detenerme un momento sobre una cuestión pastoral que surge con fuerza: la libertad cristiana y la responsabilidad moral. La Escritura nos enseña que en Cristo somos libres, libertad que no es licencia para obrar como queramos, sino poder para elegir lo que glorifica a Dios y edifica a los demás. Cuando examinamos tradiciones, por tanto, debemos evitar dos errores: el de legalismo, que condena sin escuchar, y el de indiferencia, que celebra sin reflexionar. La encarnación nos llama a una libertad responsable: celebrar con gratitud, renunciar con amor cuando algo impide la verdadera adoración y enseñar a los hijos a distinguir entre forma y corazón. Mini gancho final de este tramo: en los hogares, los símbolos no son inocentes porque transmiten historia y habitúan el alma, pero tampoco son fijos. La presencia de Cristo nos permite resignificarlos o dejarlos atrás según lo que favorezca la vida espiritual.
En el próximo segmento, veremos con más detalle 2 cosas prácticas que puedes empezar a hacer esta misma semana en tu casa, y una historia que revela cuánto puede cambiar una decisión humilde. Y aquí aparece una pregunta que viene al corazón de muchos creyentes. ¿Cómo discernir sin volverse obsesivo? ¿Cómo diferenciar el origen histórico de una costumbre y su uso redentor posible? Esa es la pregunta que muchísimas familias y líderes me hacen. Para responderla con honestidad y compasión, necesitamos herramientas: conocimiento histórico prudente, lectura bíblica atenta, vida de oración y diálogo comunitario. No podemos basar decisiones en teorías conspirativas ni en miedos. Tampoco podemos ignorar que la cultura influye en lo espiritual. Discernir es una práctica que combina razones y corazón. Para ilustrarlo de forma concreta, quiero contarte otro relato. En una pequeña comunidad, un grupo de jóvenes llegó con inquietud porque, según escucharon en sus casas, ciertas canciones y rituales parecían abiertos a lo extraño. La respuesta del pastor no fue prohibitiva. Organizó una semana de enseñanza sobre la encarnación. Invitó a historiadores locales para explicar antecedentes culturales, siempre señalando grados de certeza. Y sobre todo, dio espacios para testimonios. Al final, muchos jóvenes optaron por modificar prácticas que los distraían. Otros decidieron mantener tradiciones, pero con nueva intención. Una cena que antes era solo ritual pasó a ser un tiempo de relato y gratitud por Cristo. La comunidad no se fracturó. Por el contrario, creció en madurez espiritual. Mini gancho. Si esto te conecta, en la continuación veremos qué preguntas concretas hacer en familia para evaluar una costumbre, y cómo enseñar estas preguntas a los niños sin asustarlos ni avergonzarlos. Ahora, y antes de que cerremos este tramo, quiero que sopeses una verdad central. La encarnación no fue simplemente un acto cosmético para mejorar algo ya estable. Fue la intervención decisiva de Dios para tomar lo humano y completarlo. Porque al nacer como nosotros, Cristo no solo se identificó y denunció, sino que también inauguró la posibilidad de restauración integral, del hombre, de la familia y de la cultura. Y esa restauración es progresiva, paciente y a menudo silenciosa. No se trata de fulminar costumbres, sino de redirigir corazones. Estoy consciente de que estas ideas pueden generar preguntas fuertes, inquietudes e incluso resistencia. Tal vez en tu propia vida hay recuerdos que te anclan a prácticas que no sabes cómo revisar sin herir a alguien que amas. O quizás, al escucharlas, te sientes liberado y quieres actuar ya. Ambas respuestas son legítimas bajo la mirada pastoral. Actuar con sabiduría requiere discernimiento y amor. En la siguiente sección, entraré en el detalle de las otras razones teológicas, la restauración de la imagen humana y la victoria sobre la muerte y las prácticas que esclavizan. Y te daré un plan práctico en pasos claros para comenzar a restaurar el altar de tu hogar sin caer en extremos. También compartiré una historia donde la confrontación amorosa con una tradición llevó a una transformación generacional. Por ahora, te dejo con una tarea breve que puedes hacer hoy mismo. Si hay alguna costumbre en tu casa que no has examinado, siéntate con papel y lápiz y anota qué emociones te despierta, cuál es su historia y qué intención hay detrás de ella. No decidas todavía, simplemente recoge información y ora. Esa primera disposición de examen es el primer acto de obediencia en el camino de la restauración. Si ya has tomado papel y lápiz, si has empezado a anotar emociones, historias y preguntas, continúa con lo que te propuse. No decidas todavía, recoge información y ora. Y ahora déjame llevarte más profundo, a 2 razones teológicas que terminan de completar la trama por la cual fue necesario que Jesús naciera como nosotros: la restauración de la imagen humana y la victoria sobre la muerte y las prácticas que esclavizan. La cuarta razón, restauración de la imagen. Desde el principio, la Escritura dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26-27. Esa imagen fue dañada por el pecado, corroída por miedo, orgullo y sistemas que deformaron el propósito original. La encarnación no es un añadido accidental a esa historia, es la intervención directa de Dios para reclamar la dignidad humana. Cuando el Verbo se hace carne y habita entre nosotros, como leemos en Juan 1:14, Dios no viene a anular lo humano, sino a recrearlo desde dentro. El Hijo asume la humanidad para ofrecerla de nuevo al Padre, restaurada y elevada, no cancelada. Esto tiene implicaciones prácticas enormes. La encarnación significa que nuestras vidas cotidianas, nuestras fragilidades y nuestros vínculos familiares tienen valor para Dios. Por eso no todas las formas humanas son descartables, muchas contienen belleza y memoria. Pero también significa que lo que nos configura, los rituales, las palabras, las ceremonias,
puede ser redirigido hacia la gloria de Dios. La restauración que trae Cristo no es un simple barniz sobre las costumbres, es una operación quirúrgica del corazón. Cambia el deseo profundo, reorienta la dignidad, devuelve sentido al cuerpo y a las acciones humanas. ¿Qué implica esto para una madre que se aferra a una canción que su abuela cantaba? Significa que esa canción puede convertirse en un vehículo de memoria que honra a Dios, en lugar de ser un bálsamo que anestesia heridas. Restaurar la imagen implica preguntar, ¿esta práctica eleva la dignidad de las personas? ¿Contribuye a la compasión, la justicia, la verdad? Si la respuesta es sí, la costumbre puede y debe ser preservada, pero reencuadrada. Si no, debe ser transformada o retirada con amor. Mini gancho. Hay algo más que la encarnación logra, y por eso decía que las razones forman un conjunto. La quinta razón cierra la lógica redentora, la victoria sobre la muerte y sobre las prácticas que esclavizan. La quinta razón, vencer la muerte y recuperar el dominio. La humanidad cayó bajo un poder que distorsionó su destino. La muerte no solo como fin biológico, sino como señorío que impone miedos, culpas y prácticas que buscan seguridad en lugares que no dan vida. Cristo, al nacer humano, se coloca en el eje de esa batalla. No es solo un ejemplo, es el vencedor que entra en los límites humanos para derrotar lo que nos domina. La Escritura presenta esta victoria en varias dimensiones. En la resurrección encontramos la promesa de que la creación será liberada de la corrupción, Romanos 8, 21-23. Y en la persona de Cristo vemos a quien rompe la cadena del pecado y de la superstición. Cuando Jesús camina entre los hombres, no solo comparte nuestra condición, reparte fuerza para resistir los mecanismos culturales que prometen seguridad a cambio de idolatría. El imperio del miedo que impulsó banquetes y sacrificios para asegurar el mañana es confrontado por una presencia que proclama la verdadera seguridad está en el reinado de Dios, no en prácticas que esclavizan el corazón. Esto explica por qué la encarnación no es neutral frente a los sistemas espirituales. Entrando en la historia humana, Cristo abre un camino para recuperar territorios del alma que el pecado había rendido a falsas seguridades. Aplicación. Esto significa que, al enfrentar tradiciones que funcionan como ataduras, esos hábitos que dicen «sin esto no podemos sobrevivir», el cristiano está llamado a creer que la presencia de Cristo da poder para soltarlas. No hablo de un gesto instantáneo que garantice éxito, sino de la posibilidad de caminar hacia la libertad con la ayuda del Espíritu. Si alguien te dice «no puedo prescindir de esto», es lo único que me calma. La encarnación trae la respuesta. Hay un buen Salvador que entra en tu historia para enseñarte a hallar descanso en Él, no en los ritos que te esclavizan. Minigancho. Hasta aquí las razones teológicas. Ahora te doy pasos concretos y muy prácticos, porque una teología que no se aplica a la mesa del hogar queda como teoría. Estos pasos están pensados para ser fieles al Evangelio, sensibles con las personas y efectivos para restaurar altares familiares sin romper afectos. Primer paso. Examina con inteligencia y compasión. Pregunta por la historia de la práctica, por su sentido original, por las emociones asociadas. Hazlo con la mente curiosa de quien quiere comprender, no con la sentencia de quien viene a corregir. Si en tu casa hay una costumbre, ¿quién la empezó? ¿Qué buscaban aquellos que la instauraron? ¿Qué necesidad humana respondía? Anota las respuestas. No busques culpables, busca sentido. Segundo paso, ora como familia por discernimiento. La oración no es un recurso emocional, es una herramienta para alinear el corazón con la voluntad de Dios. Ora pidiendo luz, no triunfo. Pide que el Espíritu revele qué prácticas edifican y cuáles encubren miedos. Incluye a los niños en el lenguaje apropiado, una oración sencilla que diga, Señor, ayúdanos a ver y entender. No prometas que la respuesta será inmediata, pero sí mantén la expectativa de que Dios obra cuando le pedimos sabiduría. Tercer paso, conversa con respeto y escucha activa. Organiza un tiempo donde las generaciones hablen. Comienza contando historias, que cada persona relate lo que esa costumbre significa para ella. Escuchar relaja defensas y abre puertas. En esas conversaciones no buscas ganar, buscas claridad. Evita urgencias, evita frases lapidarias. Usa preguntas que invitan. ¿Qué es lo que más valoras de esto? ¿Qué te gustaría que nuestros nietos recuerden? A partir de ahí, propone alternativas que preserven la memoria pero reemplacen la intención. Cuarto paso, redirige la intención antes de cambiar la forma, cuando sea posible.
Muchas veces no es necesario eliminar, se puede resignificar. Si una luz se ponía para invocar seguridad del futuro, ¿podemos encenderla para recordar la esperanza en Cristo y orar por los necesitados? Si una comida era ofrenda a los ausentes, ¿puede volverse una ocasión para orar por los vivos y ayudar a los vecinos? Transformar intención es educar la memoria con el Evangelio. Quinto paso, repara el altar del hogar. Esto no significa destruir objetos, significa poner a Cristo en el centro. Una forma práctica. En la cena familiar introduce la lectura de un pasaje bíblico que hable de esperanza y de la encarnación. Lee un texto corto de la Biblia, ora por las personas que se recuerdan y comparte una acción concreta de misericordia que la familia hará ese año. Así, el símbolo se incorpora a la vida cristiana y deja de ser simplemente un eco sin dirección. Sexto paso. Enseña a los hijos con narrativas, no con prohibiciones. Los niños interiorizan más por historias que por listas de cosas prohibidas. Comparte relatos de cómo Cristo restauró a la familia humana. Explica por qué ciertas prácticas cambiaron en vuestra casa con palabras llenas de paciencia. Invítales a participar en la decisión. Esto les da responsabilidad y los ayuda a amar la verdad por convicción, no por miedo. Séptimo paso. Actúa en comunidad. Restaurar un hogar muchas veces requiere respaldo de la iglesia. Busca un líder que pueda acompañar, organiza estudios breves sobre la encarnación y la historia de las tradiciones, con tono académico y pastoral. Exponer la información en comunidad evita que la familia quede aislada y víctima de extremismos. La iglesia sana ayuda a discernir con balance. Mini gancho. Quizá te preguntas ahora cómo decir a un abuelo que la tradición va a cambiar sin herirlo. Permíteme darte un guión pastoral que ha funcionado. Empieza con gratitud. Reconoce el valor de la memoria. Expresa tu deseo de honrar lo que esa persona recuerda. Pregunta si estaría dispuesto a permitir un pequeño ajuste por una temporada para ver si la intención puede ser redirigida hacia Dios. Siembra la idea, no la impongas. Muchas veces el corazón calcula la pérdida y se defiende. Cuando encuentra respeto, se abre a la conversión. Quiero contarte una historia real, sin nombres que hieran, con detalles que enseñen, sobre lo que puede suceder cuando se camina este proceso con humildad y valentía. En un pueblo costero, la familia Ramos celebraba cada invierno una noche en la que se dejaba comida en el porche como recuerdo de los antepasados. Para los mayores era un ritual de duelo y a la vez de consuelo tras muchas pérdidas. Cuando la hija de la familia empezó a asistir a la iglesia local, surgió tensión. Ella sentía incomodidad, los mayores sentían amenaza. No hubo decreto del pastor. Hubo una invitación. El pastor propuso una mesa de diálogo donde se escucharon historias, se recitaron nombres y se llamó a la oración. La primera Navidad tras esa conversación, en vez de dejar comida sola en el porche, la familia preparó la mesa y luego invitaron a 2 vecinos ancianos que vivían solos a compartir la cena. Antes de comer, leyeron un pasaje sobre el nacimiento de Cristo y oraron por los ausentes. Nadie rompió la memoria. La memoria fue honrada en un marco más amplio. Lo que antes consolaba en el vacío pasó a generar compañía y servicio. Años después, los nietos recuerdan esa noche como la vez en que la familia aprendió a compartir la mesa con quienes no tenían familia. Esa transformación no fue espectacular, fue profunda y duradera. Otra historia. Una iglesia que tenía por costumbre colocar ciertos símbolos y cantos de origen mixto, decidió responder enseñando a los jóvenes la historia de esos símbolos y abriendo un taller creativo. El taller no consistía en vetar los elementos, sino en invitarlos a reinterpretarlos artísticamente. Los jóvenes crearon un muro de historias donde se pegaban notas con testimonios, versículos y obras de caridad que la comunidad realizaría. El árbol que antes era un objeto decorativo pasó a ser el árbol de la gracia, y debajo de él se anunciaban con fechas acciones de servicio. Con el tiempo, esa iglesia se hizo conocida por su compromiso social en invierno y por su claridad teológica. El símbolo no desapareció, fue transformado en puerta para la compasión. Estas historias comparten un rasgo. Se actuó con identificación, exposición y restauración. No hubo humillación pública ni condena. Hubo liturgia de escucha, examen y acción. Eso es lo que la encarnación capacita, un proceso que honra y corrige a la vez. Ahora,
quiero ofrecerte preguntas concretas que puedes usar en la mesa familiar como herramienta de discernimiento. Pregunta: ¿qué necesidad humana respondía esta práctica en el origen? Si la respuesta es consuelo por pérdida, ¿cómo podemos honrar esa pérdida de una manera que exalte a Cristo? Pregunta: ¿a quién estamos llamando cuando hacemos esto? Si la práctica está orientada a algo que sustituya a Dios, necesitamos replantearla. Pregunta: ¿esta costumbre eleva la dignidad de las personas o las fija en miedo y control? Pregunta: ¿qué gesto tangible podemos hacer este año para orientar la tradición hacia la compasión y la práctica del reino? Haz estas preguntas sin prisa, en la mesa, en el coche, en el regreso del pan. No te voy a engañar. Habrá resistencias, habrá lágrimas, habrá quien siente que le quitan algo sagrado. Por eso es crucial que la comunidad de fe actúe como mediadora sanadora, que acompañe sin dominar, que ofrezca alternativas antes que prohibiciones, que imparta enseñanza sin triunfalismos. Evita el falso dilema entre prohibir todo y aceptar sin cuestionar. La libertad cristiana se ejerce en responsabilidad, no es licencia, y tampoco es una capa de orgullo que mira con desprecio a quienes todavía están en el proceso. Mini gancho. Quizá te preocupa perder la identidad familiar. Por eso vuelvo a insistir. El objetivo no es borrar la memoria, sino redirigirla. Al reencuadrar las tradiciones, preservas la narrativa de tus antepasados, pero insertas la verdad de Cristo en el relato. Eso cambia para mejor lo que se hereda. Quiero ahora darte una pequeña hoja de ruta que puedes seguir en 30 días, con pasos sencillos para iniciar la restauración del altar en tu hogar sin violencia. Semana 1. Escucha y escribe. No decidas. Pregunta, documenta historias, reúne testimonios. Semana 2. Ora y enseña. Convoca una oración familiar donde lean textos de la Escritura sobre la Encarnación. Por ejemplo, Juan 1:14. Y hablen brevemente de qué significa que Dios tomó carne. Semana 3. Redirige prácticas. Elige una de las costumbres y propone una pequeña modificación que conserve la memoria pero cambie la intención. Semana 4. Actúa en servicio. Planifica una obra concreta de caridad asociada a esa costumbre. Dar comida, visitar ancianos, ayudar a un vecino. Y háganlo en familia. Observa los efectos. Ninguno de estos pasos garantiza un resultado inmediato. Sí garantizan que te mueves con coherencia bíblica, pastoral y comunitaria. Desde la perspectiva de la Iglesia más amplia, hay una segunda responsabilidad: formar en discernimiento. Los líderes deben enseñar con claridad bíblica sobre la Encarnación, sin caer en érase de un puritanismo imprudente ni en una indiferencia cultural que legitima todo. Enseña a las congregaciones a distinguir entre forma y corazón, entre usos redentores y usos que perpetúan miedo. Invierte en educación bíblica para que la gente pueda hacer este trabajo sin pánico ni fanatismo. Ahora, antes de que lleguemos al cierre, escucha con atención la pregunta clave que te dejo. ¿Aceptarás la luz de la Encarnación para limpiar lo mezclado en tu casa? No es una llamada al abandono inmediata, es una invitación a permitir que la presencia de aquel que se hizo carne entre en tu mesa, en tus historias y en tus tradiciones para darles nueva forma. No te pido que renuncies a la memoria. Te pido que permitas que la memoria sea dirigida por la verdad redentora. En este punto del camino, algunos se estarán preguntando, ¿y si luego queremos volver atrás? ¿Y si hemos cometido un error? La gracia de Dios es paciente. La encarnación no demanda perfección instantánea, demanda honestidad y disposición a ser corregidos por la luz. Si hay pasos que dieron y se arrepienten, vuelvan, pidan perdón y reorienten. El proceso es humano y misericordioso. Quiero terminar con una palabra bíblica que resume la grandeza de este misterio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Ese amor no es distante. Se encarnó. Jesús eligió nacer como nosotros, para identificarse con nosotros, para desenmascarar lo que nos esclaviza, para purificar lo común, restaurar la imagen humana y vencer la muerte que nos oprimía. Esa es la verdadera razón por la que Cristo tuvo que nacer como nosotros, y es la respuesta a la tensión entre cultura y revelación. Ahora, si estás listo, te invito a orar conmigo. Señor, Padre, te pedimos luz. Sabes las tradiciones que llevan nuestras familias. Conoces las historias que a veces nos atan. Danos discernimiento para ver lo que necesita ser cambiado y humildad para escuchar lo que debe ser preservado. Perdona nuestra prisa, la prisa que juzga y la prisa que evita,
y danos la paciencia para caminar en verdad con los que amamos. Te pedimos valentía para quitar lo que esclaviza, sabiduría para resignificar lo que puede edificar, y ternura para acompañar a quienes sienten la pérdida. Que tu Hijo, que se hizo carne, more en nuestras mesas, en nuestras voces y en nuestras manos. Que la esperanza de la encarnación transforme nuestras memorias en actos de compasión, y que la libertad en Cristo reine donde antes hubo temor. Bendice a las familias que hoy deciden empezar este camino. Bendice a las iglesias que acompañan con ternura. Da consuelo a los corazones que temen perder lo que aman. No prometemos resultados instantáneos, pero confiamos en tu obra paciente. En el nombre de Jesús, que en verdad se hizo uno de nosotros. Amén. Si esta palabra te ha tocado, comparte este mensaje con alguien que necesita discernimiento en su hogar. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que te ayuden a vivir la encarnación en lo cotidiano. Permanece en oración, haz las preguntas, toma el primer paso y confía en el Dios que vino a habitar entre nosotros para restaurarlo todo. La verdadera razón por la que Jesús tuvo que nacer como nosotros no es una curiosidad histórica, es una esperanza presente que llega a tu mesa hoy. ¿La aceptarás?